Bienvenidos a nuestro devocional. Buen día. ¿Has descubierto contrastes en la palabra que parecen que se contradicen? ¿Has visto diferentes énfasis en la Biblia? La fe, las obras, elección, esfuerzo, etc. Hay un versículo que es tan importante en Salmo 119, 160 que a mí me ha ayudado mucho. Y dice así: la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Solo he leído la primera parte del versículo, pero esta frase es tan importante porque el salmista al escribir esto, y obviamente el Salmo 119 está enfatizando y hablando mucho de la palabra, de las promesas de Dios, de los mandamientos, estatutos, preceptos, la ley. Y dice algo tan importante: la suma de tu palabra es verdad. Hay personas que se enfocan en ciertas verdades de la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, el ejemplo clásico, ¿no? En Filipenses, donde gente se agarra de la frase de Pablo ahí, donde dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo convierten en una excusa para hacer cosas que incluso están fuera de la Biblia, que van en contra de la voluntad de Dios, todo bajo el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el contexto de Filipenses, donde Pablo dice eso, tiene que ver con la economía, tiene que ver con la generosidad. Pablo está hablando de que él sabe vivir en abundancia y sabe vivir en escasez. O sea, él sabía vivir con mucho recurso y sabía vivir con poco recurso. Porque todo lo podía en Cristo que le fortalecía. Y claro, podemos extender la aplicación a, por ejemplo, la salud. Sé vivir en enfermedad y sé vivir en salud. Sé vivir en debilidad y en fortaleza. Sé vivir en un país o en otro. Esas son aplicaciones que se pueden extender, que caben dentro del principio que se está dando en Filipenses. Pero quizá deberíamos recordar la famosa frase: un texto fuera de contexto es un pretexto. Todas las sectas que pervierten el evangelio han abusado de este principio. Han sacado textos fuera de contexto para convertirlos en un pretexto y de ahí fundar o fundamentar una secta. La mayoría de los que estamos juntos escuchando este audio el día de hoy no vamos a fundar una secta, no haríamos semejante cosa. Sin embargo, sí podemos enfatizar una verdad por encima de otra y perder el sentido de la palabra de Dios. Por eso, como líderes en especial, es tan importante tener una dieta balanceada de la palabra de Dios. Todos tenemos nuestras partes favoritas, digamos, de la Biblia, nuestras partes que nos ministran, nos hablan, y es importante llegar a ser expertos en nuestras fuerzas bíblicas, o sea, en las partes que conocemos muy bien. Sin embargo, como discípulos de Jesús, que es lo que somos antes de ser un líder, o antes de ser un ministro, o pastor, o misionero, lo que sea, antes de eso somos un seguidor de Jesucristo. Y como seguidor de Jesucristo tenemos que tener una dieta balanceada. Imagínate una persona que solamente coma verduras, o solamente coma carne, o solamente coma granos. Claro, hay cosas buenas en todas esas, pero imagínate el que solo coma fruta. Sin embargo, si una persona tiene una dieta balanceada y está comiendo fruta, un poco de verdura, carne, granos, etc., tiene una dieta balanceada y va a ser una persona más fuerte, más sólida, más sana. Y las iglesias donde nosotros servimos y predicamos el evangelio y enseñamos la palabra de Dios, debemos recordar el mandamiento de Jesús. Él dijo: vayan por todo el mundo, hagan discípulos, ¿verdad?, bautizándolos, y también dijo: enseñándoles a guardar todo lo que les he enseñado. Todo lo que les he enseñado. Jesús citó el Antiguo Testamento, citó la ley de Moisés, citó los salmos, y él mismo encarnó la palabra de Dios, y de él se escribieron, de su vida, de su vida y muerte y resurrección, se escriben los evangelios
y obviamente la continuación del ministerio de Jesucristo llevada a cabo por la iglesia está en Hechos, y la doctrina que establece Pablo en las epístolas paulinas y hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Tenemos una dieta tan importante y tan balanceada. Yo quiero animarte al cerrar este momento y como para prepararnos para en futuros podcasts, quizá estudiar cada género de las escrituras y ver algunos de los principios más importantes para poder crecer en nuestro conocimiento de cada género de la Biblia. Pero antes de ir a eso, me gustaría simplemente decir que la Biblia está llena de diferentes géneros, diferentes estilos de escritura, y cada género es importante para nuestra dieta y nuestro crecimiento espiritual. La ley de Moisés, las narraciones del Antiguo Testamento, los libros históricos, los libros de sabiduría, ¿verdad? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, los profetas mayores y menores, los evangelios en el Nuevo Testamento, Hechos, las epístolas generales y las paulinas y el Apocalipsis. Durante el año, cuando lees y estudias y te alimentas de la palabra, ¿te estás alimentando de toda la escritura? ¿De la suma de la palabra? ¿O solamente lees salmos? ¿O solamente te enfocas en ciertas cosas? Quiero invitarte y desafiarte a que juntos dediquemos los siguientes meses a tener una dieta balanceada, profunda, no conformarnos con un pellizquito de la Biblia, sino realmente escudriñar las escrituras con una dieta balanceada desde Génesis hasta el Apocalipsis, y veremos un crecimiento sano, fuerte, sólido en nosotros y en aquellos que nos escuchan. Que tengas un buen día